Vive Burgos con María Cristóbal. Continuamos en este Vive Burgos. Antes de hacerlo, también queríamos pedirles disculpas por un problemilla técnico que hemos tenido, pero ya hemos vuelto y hemos vuelto para hablar, como les decíamos, de la lengua de signos, porque estamos todavía en esa semana en la que queremos honrar pues a las personas sordas, a ese lengua de signos. Importante esta aclaración, ¿verdad, Marisol Liliana, la directora de Aransbur en Burgos? Decir lengua, no lenguaje, que a veces se me va todavía lenguaje. Exactamente, lengua. Lenguaje ya es una palabra en desuso y lengua es el término correcto porque la lengua de signos es una lengua, como la lengua castellana, como la lengua inglesa, como la lengua francesa, etcétera. Efectivamente, es que a veces se me va, pero recuerdo que en el Vive Acción Social, en el que estuvo aquí también en Noelia, hablábamos de esto y recalcamos que era lengua de signos. También tenemos aquí a Mariluz González de Aransbur. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ella, entre otras cosas, viene a hablarnos de una exposición que se está celebrando en estos momentos también con motivo de esta semana, y enseguida hablamos de lo que cuenta y de lo que proyecta esa exposición. Antes de eso, como digo, vamos a detenernos un momento. Acabamos de hablar con adolescentes del Instituto del Pintor Luis Sáez sobre pues las noticias falsas, de su relación con las fake news, de cómo identificarlas, y decíamos que de una educación vamos a pasar a otra, porque los mismos derechos que tienen los estudiantes que no tienen complicaciones auditivas los deben de tener los que las tienen. Y sobre estas reivindicaciones en la que nos vamos a detener ahora, porque en esa semana de las personas sordas se hablaba de que se necesitan intérpretes de lengua de signos en lo que es la educación para ofrecer un sistema de calidad independientemente de cuál sea la situación que se tenga, ¿no? Y esta es una de las reivindicaciones que se están persiguiendo en estos últimos momentos. Sí, porque además hablamos de material sensible. Son los niños, las niñas que tienen derecho a una formación y tienen un montón de oportunidades que pueden verse negadas por la falta de recursos. Entonces, no solamente tenemos falta de intérpretes de lengua de signos, sino de falta de recursos técnicos, porque, como bien sabes, es solo una parte de la población con deficiencia auditiva la que precisa de lengua de signos. Pero si se precisa, es que es sumamente necesaria. Entonces, si falta, es como estar aislado. Entonces, si sumamos que estás aislado en un proceso formativo en el que tú tienes que aprender y tienes que acceder a conocimientos, pues la barrera es doble y la dificultad y el perjuicio pues es inmenso. Entonces, faltan equipos de FM, faltan recursos de apoyo a la comunicación oral y faltan intérpretes de lengua de signos. Y claro, es algo que venimos reivindicando muchísimo tiempo y pensamos que cada año, pues hay ligeras mejoras, pero no terminan de llegar a dar respuesta a las necesidades de los chicos y las chicas sordos. A mí me gustaría que pues hiciéramos todos los que nos están escuchando aquí en el estudio, pues ese ejercicio en el que de manera falsa, ¿no? En la situación en la que nos encontremos, nos tapemos los oídos de alguna manera y nos pongamos en la situación y en esa, pues en las carnes, ¿no? De quien en cualquier encuentro social, y en este caso hablamos de un servicio vital como es la educación, no recibamos el 100% de lo que podemos recibir, ¿no? Que es de lo que se está hablando. Por ejemplo, Mariluz, si hacemos este ejercicio, más de uno va a notar efectivamente ese perjuicio y vamos a poder entender que cuando hablamos de menores, de su educación, de la necesidad de ofrecer ese servicio básico de la mejor de las maneras, quizás entendamos el porqué de esta reivindicación constantemente, ¿no? Haciendo ese ejercicio, ¿no? De quizás abstraernos un momento intencionadamente de lo que esté pasando y ver que nos estamos perdiendo muchos detalles. Pues imagínate un silencio en la radio. ¿Qué significa un silencio en la radio? Es un mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No oigo, está desconectado. Pues imagínate a estos adolescentes que quieren seguir adelante con sus estudios, que de repente no encuentran ese recurso. O sea, no tienen esa opción. Estamos perdiendo vidas que podían ser vividas en plenitud y les estamos quitando la educación y el desarrollarse, ¿no? Integralmente como personas. Es una locura. Entonces, las autoridades, la administración debe tener en cuenta de que todas
todas las vidas son importantes y todas las de nuestros niños, tanto igual como las de todos los demás. Entonces tenemos que darles esos recursos para que sigan adelante, no podemos abandonarles. No solamente hablamos de que existe la pérdida, ¿no?, de información y de los conocimientos que se reciben con las lecciones de profesor o profesora, sino también de que no sé si se pierde vínculo, porque para los niños pues los profesores suelen ser pues como una persona importante en quien confían, ¿no? Y si pierden esa comunicación, no sé si se da esa circunstancia de que se sienten de alguna manera pues alejados, no desconectados. Totalmente. Pero es de todo su ámbito, de todo su entorno, porque un intérprete de lengua de signos, en el caso de niños con deficiencia auditiva que utilizan esta vía de comunicación, es el enlace con el profesor, transmisor de conocimiento, pero también es el enlace social con el resto de compañeros. Cuando un compañero dice algo en clase, cuando hay un murmullo, o mismamente los compañeros que quieren aprender a comunicarse con ese compañero sordo, y la persona intérprete pues también sensibiliza, forma a esos niños que no tienen contacto con la sordera de que es una persona sorda, y explica, pues destierra mitos que tenemos y hace comprender situaciones que a lo mejor pueden suscitar otro tipo de interpretaciones que no son buenas para la persona sorda y para su integración. Entonces esto aísla doblemente, le aísla del mundo de los conocimientos y le aísla del mundo de lo social, en una etapa esencial para su crecimiento personal. Entonces estamos hablando ya de que estamos rozando el ámbito de la salud mental, porque estamos limitando el acceso a todo eso. Entonces estamos bastante preocupados, sí. ¿Y hay alguna necesidad notoria en algún punto concreto en Burgos? ¿O cuál es la afección que podemos llegar a tener para hacernos una idea, ¿no? Que no es algo que estemos hablando que esté en el aire, que quizás se tengan casos concretos en los que se necesite. Pues es que yo creo que estamos viviendo todos, en general, esta falta de afección o de empatía o de, no sé, esta desconexión, de mucha conexión digital, pero mucha desconexión de lo social, ¿no? Entonces, cada uno tenemos unas reivindicaciones, yo entiendo que es difícil, pero cuando no se conoce es más difícil. Por eso ahí está nuestro papel de dar a conocer. Porque cuanta más gente se acerque a nuestra realidad, a la realidad de las personas sordas, pues más gente va a comprender y más gente va a interpretar las situaciones de otra manera y va a intentar ayudar, porque cuando tú te pones en la piel de otros, cuando sientes y realmente puedes dar otra respuesta. Entonces yo creo que la clave está ahí, y la exposición es lo que pretende, ponerse en la piel de una persona sorda. Y que precisamente quizás hay que obviar ese coste que puede llegar a tener cuando se hablan de servicios básicos como es el que estamos mencionando de la educación. Menciona Marisol esa exposición, accesibilidad frente al silencio. Sí, porque para nosotros creemos que es la principal herramienta de la que disponemos para romper ese silencio, ¿no? Esta exposición consta, pues son alrededor de 30 imágenes, 30 instantáneas, en las que además debemos agradecer a Diario de Burgos y a Mena, que nos han dado varias fotografías para completar esta muestra. En esas 30 imágenes hemos intentado mostrar la realidad de las personas sordas, el día a día, para que los oyentes se pongan en en situaciones cotidianas y normales que todos vivimos en nuestra vida diaria, ¿no? Y que para las personas sordas de repente se convierten en un mundo. Imagínate cuántas llamadas puedes recibir al día. Yo, 5, 10, tú 20, 30 en tu trabajo, ¿no? Quiero decir, plantéate cómo recibe una llamada una persona sorda. ¿A quién acude? Como no sea una videollamada en la que intervenga un intérprete, no va a haber ningún tipo de comunicación. O sea, entonces, posicionar al oyente en... Plantéate que esta persona, si recibe una llamada de un técnico, tiene que buscar a un intérprete o programar con antelación un servicio de videollamada con intérprete, con el médico. O sea, con cualquier tipo de persona, ¿no? Otro ejemplo puede ser, también evidentemente hemos puesto cosas negativas y positivas. La lengua de signos, como es visual y gestual, por ejemplo, les permite transmitir información efectiva a través, por ejemplo, de un cristal. O sea, de un primero a la calle, tú puedes, aunque esa ventana no esté abierta, tú puedes signar con la persona que está en la calle y enterarte y decirle, compra el pan, ve a por el niño a las 5 de la tarde, cosa que no ocurriría
en el caso de personas oyentes, que seguramente, aunque vocalicemos, gestualicemos, no va a llegar, ¿no? Más cosas negativas, pues imagínate, con las fuerzas de seguridad, bomberos, sanidad, urgencias, policía. Por cierto, agradecer, por supuesto, a la policía, a la policía local de Burgos, que fue súper amable a la hora de poder realizar el set en el que plantear la circunstancia de un control rutinario en la calle, imagínate. Bueno, pues la policía local de Burgos fue en ese sentido súper amable. Además, están muy interesados en formarse en lengua de signos y en la realidad de las personas sordas, ya han mostrado su interés. También un veterinario, en la sanidad, fuimos también a un dentista, cosas que por cierto se encargó Marisol, además de concretarlas. Bueno, pues imagínate una persona sorda que por supuesto pueden conducir, que es otro mito, ¿no? Ante a un agente de policía que le está pidiendo los papeles o le está indicando que cualquier cuestión, ¿no? Entonces, todo eso es un drama. Esta exposición mañana a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde se va a poder visitar de manera guiada. Por supuesto. Es importante en la Fundación Círculo, y lo que cierra, ¿no? Y con esto quería despedir la entrevista, esta exposición es también que se remarca la importancia de la accesibilidad, como se dice, ¿no? De los espacios culturales públicos a las personas que tienen pues esos problemas, ¿no? Quizás pues en conciertos, como por ejemplo vimos en el Truibo, ¿no? A Conchita, pues exponen que quizás está más cómodo, o que se está teniendo más en cuenta pues esas realidades, pero que es importante seguir exponiendo que existen esas realidades y que hace falta esa... Claro, porque las personas sordas han sido excluidas de muchos ámbitos, y uno de ellos es la cultura. No había nada programado para ellos, y ahora tenemos la suerte de contar con estas intérpretes. Además, la propia exposición es accesible gracias al Centro Especial de Empleo MQD, que está dentro de Aransburg, que se ha encargado de hacer la audiodescripción, la audioguía, la signoguía y la audiodescripción para personas ciegas, además, gracias a unos códigos QR y con tecnología en Nabilens, que permite tanto a los tres, al público en general, las personas sordas y a las personas invidentes, disfrutar de la exposición de una forma accesible. Porque vamos a volver a hacernos esa pregunta, Marisol: ¿cómo coge una persona sorda el teléfono? ¿Cómo ve el cine? ¿Cómo entabla una conversación? ¿Cómo escucha la radio? Claro, o sea, ¿cómo ve la tele? Todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo, sobre todo, volvemos a donde hemos empezado, cómo recibe la educación, uno de los pilares básicos que nos crea como personas? Yo creo que de nuevo vamos a pedir a la audiencia que haga ese ejercicio de intentar ponerse en la piel de una persona con sordera. Sí. Y además es que tenemos que ser egoístas, porque es que en el futuro todos vamos a necesitar estas medidas de accesibilidad, porque lamentablemente, pues igual que tenemos presbicia, pues vamos a tener presbiacusia, y dado que los adolescentes están todo el día con los cascos puestos, la población va a ser mayor. Y bueno, son medidas de accesibilidad que a nosotros nos gusta decir que son universales, porque el subtitulado también nació para ayudar a personas sordas en la tele, pero ahora en los bares pues le podemos ver, y está el ruido ambiente y estamos siguiendo las noticias del telediario de turno porque está subtitulado. Entonces, estamos en ello, estamos en el camino, tenemos los medios, tenemos los recursos, entonces simplemente tenemos que tener predisposición al cambio y empatía. Yo creo que eso es la clave. Marisol, ojalá se persiga esta lucha durante poco tiempo porque se consiga. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Y gracias, Mariluz. Recordamos esa exposición, por favor, que vayan a verla todos porque queda poco para poder disfrutarla, pero es muy importante que nos pongamos en esa piel. Por supuesto, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a todo a Aransburg, que gracias a ello ha sido posible llevar a cabo esta exposición, desde nuestras compañeras del comedor, del comedor de integración, hasta nuestros compañeros de MQD o de administración o nuestros técnicos audiovisuales. Muchísimas gracias a todos. Añadir en primicia que vamos a llevar la exposición a más sitios, porque dada la repercusión que está teniendo, va a estar en más sitios de la ciudad, gracias al Ayuntamiento de Burgos, a la universidad y al UBU, que vamos a gestionar para que esté en más sitios. Y varios institutos ya han visitado de forma, además de Prosame, el Flórez y el Siloé, ya han visitado la exposición con sus alumnos. Ha sido una maravilla, la verdad. Pues mira, el que se quede con ganas, que sepa que va a haber más. Sí. Va a haber más. No nos van a decir, porque bueno, todo se andará, pero muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Nos vamos a ir un minuto a publicidad y regresamos enseguida con Noelia y con el Vive Tradición, que hoy es muy especial porque estamos en la Semana Cidiana y vamos a recordar un poco la figura del Cid.